Señoras, señores, bienvenidas y bienvenidos a Ginecón. Estamos en la siguiente, es la segunda jornada que estamos viviendo en esta clínica y empezamos con Berta. ¿Qué tal? Buenas tardes. Una jornada, estamos grabando por la tarde, se ve que entra todavía la luz del día, aunque nuestra primera emisión la vamos a hacer por la noche. Primero felicitaros a los tres doctores, a los dos doctores y a la sexóloga, porque ha tenido mucha aceptación el programa, porque todo lo que tenga que ver con la salud interesa y además lo hicisteis muy interesante. Muchas gracias. Doctora Ortola, hoy ha sido una jornada, por ejemplo, desde las 8 de la mañana. Me decía, ya tengo la cara cansada. Claro, es que es todo el día de trabajo, ¿no? Sí. Es, por ejemplo, si tuviéramos hoy que mirar tu agenda y saber qué es lo que has hecho, ¿cuáles han sido? Sin, por supuesto, ellas nunca nos cuentan los nombres de quiénes son las pacientes, pero ¿podemos afirmar las pacientes? Sí, ¿que te refieres Mujeres, a qué tipo de pacientes? ¿Y qué tipo de Sí, pacientes? pues no sé, en el día a día pues vemos de todo, embarazadas, adolescentes, mujeres ya en edad de menopausia, que vienen presentando desde molestias leves a veces patologías graves. Entonces, pues bueno, vemos bastantes pacientes al día y vamos cambiando un poco de registro en función de quién entre, claro. Y vamos cambiando en función de nuestra edad, tanto en las mujeres como en los hombres, pero nos centramos fundamentalmente en mujeres. Porque vamos a explicar qué es Ginecón. Pues Ginecón es una empresa que montamos hace ya bastantes años y básicamente la componemos ginecólogos que nos dedicamos al ejercicio de la medicina privada la mayoría, pero algunos también trabajan en la medicina pública. Y bueno, pues lo que ofrecemos son revisiones ginecológicas, asesoramiento pues, en problemas en búsqueda del embarazo, problemas de fertilidad, problemas de incontinencia de orina, de relaciones sexuales, de menopausia, en fin, prácticamente todo lo que abarca toda la vida de la mujer. Claro, sí, has dicho varias etapas de la vida de la mujer, ¿no? Hoy ya hablamos de menopausia porque hoy ya se reconoce no como una enfermedad, sino como una situación, un tránsito de la vida donde se puede superar y sobre todo vivir con calidad de vida. ¿Cómo está siendo ese momento y esa evolución desde que tú decidiste ser médico, tener esta especialidad? ¿En qué ha cambiado la mujer que es menopáusica y posmenopáusica y en qué habéis cambiado los especialistas para que hayamos hecho las mujeres ese cambio? Sí, a ver, la menopausia, bueno, es la fecha de la última regla, pero abarca realmente la perimenopausia, que son los años antes hasta los primeros años, posmenopausia. Y realmente siempre ha tenido mucha cabida en la ginecología más reciente, pero sí que es verdad que yo cuando hice la residencia, por ejemplo, lo que es la terapia hormonal sustitutiva, que ahora vuelve a estar de moda, estaba más bien proscrita porque salió un estudio en el que se informaba que podía tener riesgos de producir cáncer y trombosis en las mujeres y entonces se le cogió mucho miedo y se dejó de dar. Y cuando yo me formé como ginecóloga, pues no se daba prácticamente terapia hormonal y lo que he aprendido lo he aprendido después, con los años. Ahora estamos en el punto en el que deberíamos haber estado desde el principio, que es una medicación con pocos riesgos, que está muy indicada en las mujeres que lo necesitan. No es algo para todas, pero sí para una parte importante, para minimizar esos efectos secundarios de esa etapa de transición a la posmenopausia. En esos momentos de nuestra vida, hoy las mujeres somos capaces de decir, me pasa esto y tiene esto unas consecuencias, unas secuelas, como puede ser los sudores, bueno, el dolor a la hora de las relaciones sexuales. ¿Con qué síntomas aparecen las mujeres en tu consulta de una edad, bueno, a partir de los 50, 45 hasta...? Sí, a ver, la edad media de la menopausia en España son los 50-51. ¿Varías dependiendo de los países? Bueno, puede variar un poquito tanto la fecha de la primera menstruación, que es la menarquia, como la menopausia, pero bueno, varía unos pocos años. Lo normal es que se mueva sobre los 50.
Y sí, viene muchísima gente preocupada, pues tanto a nivel preventivo, ¿no? Que es lo que pueden hacer, como ya cuando vienen con síntomas y lo que quieren es que les recomendemos o les asesoremos un tratamiento. También vienen preocupadas, pues eso, que pueden hacer para evitar los riesgos del envejecimiento, riesgo de cáncer, en fin. Hay preocupaciones muy diversas, pero desde luego un síntoma muy común de consulta son los sofocos y la sequedad íntima. En esa sequedad vaginal, en esa sequedad íntima, hay también tratamientos, no solamente hormonales, químicos, hay también tratamientos alternativos. Claro, hay tratamientos físicos con electroestimulación y rehabilitación del suelo pélvico, y ahí está el láser vaginal, el láser de diodo, que es una energía, un tratamiento que lo que aplicamos es calor local pero sin quemar. Por lo tanto, es inocuo, no duele nada y sí que tiene un efecto tanto de revitalizar los tejidos y aumentar la lubricación de la mucosa, como hacer un efecto de tensado para aquellas mujeres que tienen una hiperlaxitud y una incontinencia de orina de esfuerzo. Y si tuvieras que hacer un balance, ¿qué ves en estos momentos bueno, en el último trimestre? ¿Has visto más mujeres jóvenes que buscan, bueno, el tener, anticonceptivos, anticoncepción, por unas razones o por otras que ahora nos vas a explicar? ¿Has visto más mujeres menopáusicas o posmenopáusicas, que ya es otra etapa más avanzada, pero donde también es importante los cuidados, o más embarazos? Pues mira, esta mañana lo estaba hablando precisamente con una compañera. Los últimos años veía más anticoncepción y menopausia, ¿no? Y embarazos, pues sí que es verdad que llevábamos unos años que menos. Pero llevo un par de meses que veo un montón de embarazadas otra vez. Y esta compañera me estaba diciendo lo mismo, que en el centro de salud también lo estaban como diciendo. No sé si es que es un boom así un poco tímido que estamos viendo en los últimos meses, pero realmente en nuestro día a día vemos un poco de todo. Es que seguimos mucho embarazo, pero es que lo bonito de esto es que abarcamos a la mujer prácticamente desde los 15, 16 años, ya empiezan a venir hasta 80 y pico, vamos, hasta que están bien, mientras están bien. Entonces, pues igual te viene una chica jovencita para preguntarte por métodos anticonceptivos, que luego te viene una embarazada, que luego te viene una señora de 80 años, que luego te viene una de 40. Es que es muy, muy cambiante. Lo que me preguntabas antes, que si hemos cambiado los ginecólogos en la forma de afrontar el tema de la menopausia, yo creo que sí. Yo creo que antes no le dábamos tanta importancia o lo intentábamos tratar rápidamente con una medicación, y quizá ahora pues también somos más pacientes a la hora de escuchar, de atender, porque mucha gente también lo que necesita es desahogarse y quedarse tranquila de que esos cambios que notan no sean peligrosos. Entonces yo creo que sí, que los médicos quizá, o al menos aquí las escuchamos mucho. Claro, y una parte de psicología, está claro, porque no solamente quieres que te hagan una citología, sino que te expliquen que no es anormal lo que te está ocurriendo, o que no es peligroso, y que se puede convivir, porque hay en este momento pues hay una medicación y hay una manera de vivir que nos permite vivir mejor. Fíjate, yo esto lo he bajado, que lo tenéis allí en la entrada, en la recepción, ¿no? Una mujer segura potencia su suelo pélvico para enriquecer su vida. Por mucha seguridad, también con el tema de las pérdidas urinarias, ¿no? Eso es. Y eso tiene que ver con la menopausia, con la posmenopausia. ¿Por qué hay pérdidas urinarias? Que lo vemos a veces en la televisión, los anuncios, y que muchas mujeres lo ven, bueno, pues como algo que les sucede y que realmente puede ser un verdadero trauma, ¿no? Claro, a ver, anatómicamente en el suelo pélvico no tenemos huesos como tal, tenemos la pelvis ósea, pero eso es una especie de cinturón, pero lo que es en la base del suelo pélvico, que es lo que soporta el peso de todas las vísceras y de los movimientos que hacemos a lo largo del día y de nuestra vida, ese suelo es un suelo de musculatura y de tejido conectivo, y entonces, claro,
Bueno, pues según lo que hagas en tu vida, si tienes más o menos peso, si has estado embarazada, partos difíciles, o a lo mejor te dedicas a hacer algún ejercicio que, digamos, traumatizas de alguna manera ese suelo pélvico, pues ese soporte puede ir cediendo con el tiempo. Entonces, claro, si no lo trabajas o no lo intentas proteger, pues según la predisposición de cada mujer, luego puedes tener esa pérdida de orina, esa incontinencia urinaria de esfuerzo, que es la típica de toso o estornudo y se me escapa el pis, ¿no? Entonces, esa incontinencia es la más frecuente, pero no solo esa, las hay también de urgencia, que sin embargo lo que refiere la mujer es de repente me entran ganas de ir al aseo, bueno, la mujer y el hombre, que a los hombres también les pasa, me entran ganas de ir al aseo y no llego, porque o voy enseguida o se me escapa. Son incontinencia y luego está la mixta, que es un poco una mezcla de las dos. Entonces nosotros actuamos más sobre todo en la de esfuerzo, porque la de urgencia, que también la tratamos, pero entra también en el campo de la urología y a veces hay que hacer unos estudios pues, para descartar otras patologías, pero la de esfuerzo, que es la típica después de los embarazos, es bastante frecuente y también les pasa a mujeres que no están embarazadas, pero básicamente porque ese sustento de suelo pélvico con la edad pues va sufriendo y va, digamos, siendo más incompetente o menos competente. Entonces hay que tratarlo, hay que fortalecer la musculatura y a veces hay que trabajar los tejidos para tensarlos un poquito. ¿Existe alguna relación entre la pérdida de estrógenos y las enfermedades urinarias, o sea, la infección de orina? Sí, a ver, la pérdida de estrógenos lo que hace por un lado es que los tejidos se vuelvan como más atróficos, o sea, básicamente perdemos capas de células y entonces el tejido se queda más finito y eso es lo que hace que haya muchas mujeres que con las relaciones sexuales pues tengan dolor, sensación de inflamación, de ardor, aunque no haya ninguna infección. Es simplemente que ese tejido es más fino y entonces los nervios están menos protegidos y entonces pues duele, ¿no? ¿Qué pasa también anatómicamente en la mujer? Que el recto, que es de donde vienen todas las bacterias, está mucho más cerca de la uretra, que es la entrada a la vejiga, que en el hombre. Entonces, anatómicamente las mujeres tenemos más riesgo de infección de orina. Pero si la vagina, que es la parte que está en el centro y que es, digamos, la barrera, ¿no? Que está colonizada normalmente en condiciones normales por bacterias buenas, y esas bacterias son las que, digamos, impiden que las bacterias malas pasen hacia el conducto de la orina, porque están como alineados los tres. Entonces, con la edad y con la pérdida de estrógenos nos va cambiando el pH vaginal, va cambiando la población de lactobacilos y esos protectores naturales que tenemos en edad fértil pues son menos frecuentes. Y entonces las bacterias, digamos que campan a sus anchas y lo tienen más fácil para llegar a la vejiga y producir una infección. ¿Y qué tratamientos son los que desde como ginecóloga se suelen dar de manera más habitual? Sí, pues a ver, que sean más efectivos. Hay complementos vitamínicos que lo que hacen es impedir que las bacterias se adhieran a la vejiga. Se puede intentar prevenir. Hay complejos vitamínicos que funcionan muy bien. Hay tratamientos con probióticos para fortalecer lo que son las defensas a nivel vaginal y evitar que las bacterias lleguen a donde no deben. Podemos tratar la sequedad vaginal pues, con estrógenos o con láser para que esa mujer vuelva a tener relaciones sexuales y esa misma relación sea la que haga que el tejido esté más cuidado, ¿no? Menos vulnerable. Entonces, con todas esas cosas lo que hacemos es fortalecer las barreras naturales para evitar que las bacterias, que en un sitio son normales, lleguen a otro sitio en el que son patológicas. Es decir, de alguna forma recolocamos todo en su sitio. ¿Y el tratamiento con láser cómo consiste? O sea, ¿qué hacéis con el láser? Pues nada, el láser es un... ¿Cómo tiene que venir preparada la mujer y qué hay antes, durante y después? A ver, preparación ninguna. Básicamente lo que le decimos es que no se ponga ningún tratamiento el día antes, ningún tratamiento vaginal. Lo hacemos en un despachito que tenemos aquí abajo, se hace sin anestesia y no hace falta ningún tipo de preparación. Básicamente, pues la señora viene. Bueno, hay veces que sí que le mandamos un estrógeno tópico unas semanas antes. La paciente que tiene mucha sequedad sí que es mejor tratar ese tejido antes porque así reacciona mejor a lo que es la aplicación del láser. Y básicamente se hace con un manípulo vaginal
Durante unos minutos se aplica calor tanto en vagina como en vulva y ese efecto calor lo que hace es aumentar la síntesis de colágeno de ese tejido y entonces con eso se recupera parte de la celularidad y de la lubricación y la elasticidad de la piel. ¿Con qué frecuencia te tenían que hacérselo? Normalmente se hacen 3 sesiones, es el estándar. Cuando lo hacemos para incontinencia de orina, hacemos 2 combinado con tratamiento de rehabilitación de suelo pélvico. Y cuando lo hacemos para el síndrome genitourinario, que es la sequedad o la atrofia vaginal que se conoce desde siempre, se suelen dar de 3 a 4 sesiones, separadas más o menos de 3 semanas entre sí cada una. ¿Y en el después del láser hay algún tratamiento especial? ¿Puede mantener relaciones en esos mismos días? Sí, ¿Cómo? solo les decimos que ese mismo día al día siguiente que no mantenga relaciones. Pero solo 1 o 2 días. Sí, solo 1 o 2 días. De hecho, yo les digo que antes de la próxima sesión tienen que haber hecho los deberes. O sea que hay que practicar. Pues hablando de las mujeres ya de una edad, ¿no? En algunos casos supongo que vendrán las madres y las hijas, ¿no? Porque Sí. claro, Y las abuelas. Y las abuelas, porque coincide, has hablado de 80, de 50, de 20 o de 18. Más o menos, ¿a qué edad empieza nuestra juventud a ser activa sexualmente? Tus pacientes. Bueno, pues vamos a ver, aquí suelen venir a partir de los 15, 16 años solas o con las madres. A veces vienen antes, con 14, y alguna vez sí que veo niñas, pero ya por otro tema, ¿no? Por molestias o hongos, cosas de esas. Pero sí que muchas veces la primera revisión la hacemos, o estaría bien hacerla antes de que empezasen a tener relaciones sexuales. Porque así estás previniendo muchas conductas que si te vienen habiendo empezado ya, pues a veces ya hay alguna cosa que pueden haber hecho mal. Y mucho riesgo, supongo, ¿no? Claro, entonces, hombre, lo ideal es, pues eso, un primer contacto cuando están en pubertad y no entienden o les han dado en el instituto pues las nociones básicas de anatomía, de sexualidad y tal, pero bueno, las charlas que dan a veces en los institutos se quedan un poco en la superficie. Claro, y además ahora con el riesgo, lo que es una ventaja, pero a su vez también el riesgo de tener los teléfonos móviles, que los tienen Claro. chavales muy jóvenes y por ahí les entrarán muchas cosas y no todas les van a ayudar a vivir de una vida plena, pero sobre todo también saludable, pensando Claro. en que no solo son un cuerpo, ¿no? Yo creo que a esa edad hay que reforzarles mucho la autoestima. Mucho, o sea, es decir, los adolescentes a veces pecan de ir sobrados en algunas cosas, pero en el fondo son niños, porque nosotros nos encargamos de que sigan siendo niños, les protegemos mucho ante determinadas cosas, entonces ahí está un poco la dificultad, ¿no? Se van haciendo mayores y hay que saber acompañarles, pero al mismo tiempo prevenirles. Entonces hay errores que todos tenemos que cometer de alguna forma, pero hay errores que es mejor evitar. Entonces está bien que, aparte de que tus padres te digan, pues tengas una persona de confianza a la que se dedica a estas cosas y que te pueda asesorar bien. Porque a veces los padres, pues como queremos evitarles cualquier riesgo, pues siempre estamos ahí como un poco parando, ¿no? Y riñendo cuando lo hacen mal y tal, y a lo mejor según qué mensajes les llega mejor de otra persona. Claro, sobre todo si esa persona sois profesionales. Claro. ¿Y algún tipo de anticonceptivo especial con el que estéis ahora manejando, con el que estéis? Yo siempre digo que no hay ningún método perfecto para todo el mundo. O sea, hay un montón donde elegir y lo que hay que escuchar es a la persona qué es lo que quiere, qué es lo que espera de ese tratamiento y en función de eso ya la asesoras. Porque a lo mejor a ti te parece bien tomarte una pastilla todos los días porque es lo que a ti te deja segura y sin embargo otra mujer pues me dice que es un poco desastre, olvidadiza y que con una pastilla al día se va a olvidar seguro. Entonces, en función de cómo las veo yo y de lo que ellas quieren, pues ya les voy asesorando un tipo u otro. Fíjate, decían hace muy poco en las noticias que iba a ser una de las secuelas, de las consecuencias de la tremenda guerra en la que nos ha querido meter el señor Trump al mundo, iba a ser también con los anticonceptivos, porque iban a encarecerse tanto o no se iba a poder hacer el látex de los anticonceptivos, ¿no? Los preservativos. Los preservativos, sí, a eso hoy me salió refiero, una noticia el otro día.
Pues ya no solo los anticonceptivos, es las también. enfermedades de transmisión sexual. Claro, que es para... Sí. Bueno, está todo tan globalizado que realmente influye en todo, en todo. Claro, queremos que hagan el amor, que no hagan la guerra, pero las consecuencias de de la verdad. guerra también están en el amor. Berta, un placer. Muchas gracias. Igualmente. Gracias. Gracias a ti. Seguimos toda esta jornada en Ginecol.